Buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva sesión donde vamos a complementar pues esta parte de la semana pasada donde se definió pues lo que era la psicología educativa. En esta ocasión vamos a ver un poco lo que es en realidad la pedagogía, ¿sí? Hay una confusión bastante común en cuanto a lo que es la labor del pedagogo y la labor del docente y la labor del psicólogo educativo. Quisiera empezar entonces en ese sentido, hablando de esta pequeña confusión, quisiera empezar con, primero que nada, comentar lo que no es la pedagogía, ¿sí? En ese sentido, la pedagogía no es la labor del docente. ¿Sabes? Ser pedagogo no implica necesariamente que el licenciado en pedagogía va a ser un maestro. ¿Puede dar clases el pedagogo? Sí, sí lo puede hacer. Es decir, puede cumplir funciones de docente o dedicarse a la docencia. Pero estrictamente hablando, las personas que estudian pedagogía, pues no son docentes, no están estudiando para ser maestros, ¿sí? Otro punto importante, el que también suele confundirse mucho, bueno, entonces el pedagogo es el niñero, es el profesionista que se encarga de ser como cuidador de niños. Tampoco. Esta concepción, pues obviamente también está bastante errada. El pedagogo no es un niñero, no es una persona, no es un profesionista, vaya, que se encarga de cuidar niños o exclusivamente de trabajar con niños, que también es una confusión muy común al respecto. Que el pedagogo es el profesional que se encarga nada más de trabajar con niños. No exclusivamente, pero obviamente sí va a trabajar también con los niños desde el preescolar pues hasta lo que es la secundaria, pero no exclusivamente. Y otra más, también sabemos que existe una rama auxiliar, una disciplina auxiliar, que es la psicopedagogía. De hecho, hay maestrías en psicopedagogía, creo que también hay licenciaturas en psicopedagogía. Y bueno, un error común al respecto de esto es pensar que el psicopedagogo es el profesionista que da terapia a los niños con problemas de aprendizaje. Eso también es un error, ¿sí? El psicopedagogo no es psicólogo, no es licenciado en psicología, tiene un entrenamiento o ven materias pues en la formación curricular que tiene que ver justamente con lo que es abordaje psicológico, llevan materias de psicología porque obviamente puede ser psicopedagogía, pero no implica forzosamente que el psicopedagogo va a dar terapia, va a dar psicoterapia emocional a niños con problemas de aprendizaje. Esto también sería un error. Entonces, quisiera pues justamente partir de esta pequeña como contextualización, pues justamente para evitar incurrir en errores de los campos profesionales, ¿sí? Insisto, el pedagogo es un profesionista independiente. Ser pedagogo no implica de ninguna manera ser así como que, pues el, el muchacho o la chava que se van a dedicar a los niños exclusivamente. Ciertamente una labor muy importante del pedagogo está dentro de lo que es la infancia, trabajar con niños obviamente, pero no es exclusivamente este enfoque. Entonces, una vez estableciendo que no es, podemos entender un poquito mejor esta parte de la definición etimológica. Un comentario que a veces hago con mis alumnos en otros contextos, en otros grupos, en otras materias, pues es que lamentablemente se ha perdido mucho la costumbre, pues, o pues incluso la materia de etimologías. Ciertamente una definición etimológica, pues es importante conocerla
justamente por la raíz de la palabra. Pero en realidad a veces saberse de memoria una definición etimológica en realidad pues no aporta mucho conocimiento o mucha información sobre el quehacer real de una profesión. Algo así, por ejemplo, en el caso de la psicología, por definición etimológica, pues es el estudio de la mente. Y esto pues en realidad no dice gran cosa acerca de la labor del psicólogo. Algo similar pasa entonces con el pedagogo. Sería, por definición, viene de paidos, ¿sí?, que es niño, y ago, que es guía o acompañante. Entonces, como definición etimológica, quedaría que el pedagogo es el profesionista que se encarga de guiar o acompañar al niño. Y acabamos de decir que justamente no es una labor exclusiva, pero habría que entender que justamente en la antigua Grecia, que es donde surgen pues la mayoría de las profesiones, sobre todo esto, el pedagogo era justamente la persona que se encargaba de aconsejar, orientar, ciertamente también enseñar a los hijos de los monarcas, de los reyes, de la persona que tenía poder. Hay que recordar pues un poco que en esa época no todo mundo tenía acceso a la educación, solamente las personas que tenían cierto estatus jerárquico. Y estos eran los pedagogos, las personas que se encargaban de tiempo completo, eso sí, de ahí de esta confusión de que es niñero, se dedicaban a tiempo completo pues a trabajar con los hijos de los reyes. Generalmente los filósofos eran pedagogos también, porque justamente qué mejor que una persona que domina el conocimiento que se encargue de guiar o acompañar, es decir, hacer funciones pedagógicas a mi hijo siendo yo rey, ¿vale? Pero entonces, ¿qué es la pedagogía? Digo, ya vimos que no es, ya vimos qué es, pero desde el punto de vista etimológico, que también, desde mi punto de vista, pues también hay una pequeña confusión de conceptos. Pero ¿qué es entonces? Bueno, la pedagogía la podemos definir primero que nada como una ciencia de carácter social, ¿sí? Es decir, es una ciencia que va a estudiar también hasta cierto punto el comportamiento del ser humano dentro de un contexto social, pero desde un punto de vista o un énfasis o un enfoque, pues en pocas palabras, hacia la investigación y reflexión de teorías educativas, ¿sí? Es decir, por un lado tenemos el surgimiento dentro de las ciencias de educación, tenemos justamente el surgimiento de varias posturas teóricas que posteriormente las revisaremos brevemente, de varias posturas teóricas. Estas posturas teóricas, pues obviamente son susceptibles siempre de reformarse, son susceptibles siempre pues como de generar mayor conocimiento buscando justamente nuevas áreas de aplicación. Ahora, en ese sentido entonces, el pedagogo va a investigar, pero también va a reflexionar justamente sobre el conocimiento ya establecido que se refleja en la existencia de estas teorías pedagógicas. Pero no nada más, perdón, teorías educativas, no nada más en lo que es la etapa de la infancia, sino en todas y cada una de las fases del ciclo vital, ¿sí? Eso es, entonces, lo que es la pedagogía en realidad. Es decir, es una ciencia que tiene que ver más bien con un carácter, o que tiene un carácter eminentemente investigativo y sobre todo reflexiva. Y esta reflexión no es nada más ponerse a pensar, bueno, pues ok, el psicoanálisis el conductismo tiene estas características, y así como que pensar, por así decirlo de una manera muy pintoresca, así como que pensar en el montar al cangrejo.
Más bien es una reflexión que tiene que ser ordenada, metódica y sistemática sobre lo que es el fenómeno global de la educación. Y aquí obviamente tenemos que entender que cuando hablamos de educación no nada más se habla de educación hacia los niños, sino educación al adolescente, educación al joven, al adulto joven, educación al adulto en madurez, en plenitud, y el adulto que está pues a lo mejor llegando a la etapa de la senectud, de la vejez. Prácticamente la cuestión educativa puede afectar prácticamente, insisto, todas las fases del ciclo vital. Y en ese sentido, pues va a ser una ciencia, como ya lo comentaba ahorita, una ciencia de la educación, pero abordando esta como un fenómeno bastante complicado, bastante complejo, porque ciertamente hablar de educación en la infancia es muy diferente a hablar de educación, por ejemplo, a nivel universitaria, ¿sí? Y yo creo que pues en esta realidad que nos está tocando vivir con la pandemia de COVID, pues obviamente cobra mucho peso la labor del pedagogo, porque justamente, ok, estábamos acostumbrados desde hace mucho, pues prácticamente toda la vida, a un modelo educativo presencial, ¿sí? Donde básicamente yo alumno, llámese niño, adolescente, joven o adulto, va o asiste a una institución de educación, una institución educativa, pública o privada, a escuchar clase, a oír una clase, a tomar una clase. Esto, pues obviamente, ya cambió, ¿sí? Porque obviamente, pues, tras los primeros meses de la pandemia, pues obviamente todo estaba cerrado, de hecho todavía todo sigue cerrado, pero paulatinamente se ha ido incorporando un nuevo modelo educativo, que es justamente el modelo no presencial, ¿sí? Y esto es bastante complicado. ¿Por qué? Porque nos obligó a madurar como docentes, como pedagogos, como psicopedagogos, como psicólogos también, y obviamente como alumnos, a madurar en menos de un año. Van apenas 10 meses de pandemia, pues obviamente ya ha cambiado mucho la realidad que ya conocíamos. Sin ánimo de querer ser así como que muy pesimista, tampoco profundizar mucho en ese tema, que ya pues obviamente estamos bastante desgastados a nivel emocional de todo esto. Hay quien dice que pues la realidad que conocíamos antes de cuando empezó el confinamiento obligatorio en marzo del año pasado, pues ya quedó atrás, ¿sí? Independientemente de que regresemos o no a la normalidad, a como estábamos antes, yo considero que no va a ser igual ya que antes. Por ahí algún comentario que se ha hecho incluso, quienes a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo viviendo en este mundo, a lo mejor más de 40 años tal vez, medio siglo, pues nos tocó ver esta caricatura pues bastante ya antigua, que eran los supersónicos. Y pues lógicamente ahí veíamos todo esto que está presentándose aquí en esta actualidad. Trabajar desde casa, básicamente nos falta nada más pues nuestra robotina, ¿no? Nuestra ama de llaves, nuestra sirviente robot, para que justamente los supersónicos se hayan convertido en una caricatura profética, ¿no? Pero bueno, a lo mejor para que esto pase, pues todavía falta mucho tiempo. Pero el caso es que por lo menos en esta parte de la videoconferencia, del trabajo en casa online o a través de un monitor no presencial, pues ya lo tenemos, ¿sí? Entonces finalmente la educación a distancia, la educación virtual, pues también entraría como justamente un fenómeno sobre el cual la pedagogía o los pedagogos tienen que reflexionar ampliamente. Por esa razón que comentaba, pues de que ya cambió nuestra realidad. Bien. Pero habría que especificar
si estamos afirmando que la pedagogía es una ciencia pues discursiva, una ciencia reflexiva, ¿en qué se va a reflexionar? Digo, eso es importante también conocer. Bueno, número uno, en lo que es el proceso educativo y cómo lo concebimos. Que acabamos de decir ahorita justamente de esta parte, pues de que ese modelo educativo pues ya quedó atrás, ¿sí? Entonces, básicamente, pudiéramos entender entonces la educación como un fenómeno de únicamente transmisión de información. Esa es una concepción de educación, es un concepto, pero que obviamente en esta parte, ya en esta modalidad nueva de educación online a distancia, no presencial, pues se ha modificado. ¿Por qué? Porque ya no nada más es tener el conocimiento, que el maestro me dé una clase magistral y yo pues a ver qué cacho, a ver qué aprendo. Ahora pues lamentablemente pues nos convertimos en agentes activos también, quienes estamos atrás de una computadora en una clase virtual, pues ahora somos justamente agentes ya activos. Ya no nada más vamos a la clase ya a tomar clase. Algo así, por ejemplo, bueno, obviamente pues no es, a lo mejor no es el mejor lugar para hacer esta metáfora, esta comparación. Algo así como a lo mejor a principios del siglo pasado, pues la Eucaristía, la misa, pues se recitaba en latín. Obviamente pues el padre, el sacerdote, incluso el sacerdote oficiaba la misa, celebraba la Eucaristía, dándole la espalda al pueblo. Justamente, pues ok, y de ahí justamente esta idea de que íbamos a oír misa, que muchos de nosotros todavía que tenemos la religión católica, de repente todavía decimos esto, es que voy a oír misa. Se cambia, el Vaticano determina que pues es necesario cambiar la lengua oficial de la misa a la lengua nativa del lugar. Ahora las misas son en castellano, y pues obviamente ya implica el sacerdote, el celebrante se voltea hacia el pueblo y pues ya se empieza a involucrar más al mismo, al pueblo, ¿sí? Pues algo así pasa también con la educación, ¿no? Justamente pues se transforma un modelo tradicional donde el docente es el que tiene el conocimiento, es el que enseña, es el maestro que enseña, el experto, y el alumno pues no tiene más que ir a escuchar la clase, a ver al maestro para aprender. En ese sentido, este paradigma, este concepto de educación, pues ya es obsoleto justamente desde que empieza la pandemia de COVID. Ya se estaba hablando antes de la pandemia, pues de todo esto. Pero bueno, lo veíamos todavía como algo remoto, algo lejano. Se presenta el confinamiento por la pandemia y pues, insisto, se nos obliga a madurar, a migrar de modelo educativo. Pues también en ese sentido, uno de los tópicos básicos de la reflexión pedagógica, pues va a ser justamente esto, los actores y agentes educativos. Entiéndase con esto, tanto lo que es el docente, como lo que es ¿cómo decirlo? El alumno, ¿sí? El educando, el aprendiz, ¿sí? Ahora, dentro de esta relación dual, dialéctica, entre los actores y los agentes educativos, maestro-alumno, pues obviamente tenemos que entender que hay una serie de factores que van a funcionar como leyes que rigen justamente este proceso educativo. Y esa es la parte enriquecedora de todo esto, ¿sí? Estas leyes de interacción entre ambos entre actores y agentes, pues lógicamente es tarea también de reflexión para el pedagogo. Ahora, dentro de todo esto, de esta dinámica de cómo se lleva a cabo una clase dentro de un salón, dentro de un aula, virtual o presencial, pues tenemos que entender algo muy importante. Partiendo pues de esta concepción de educación como una transferencia de información únicamente, pues el fin era básicamente muy claro. Voy a aprender, voy a agarrar información, y si soy capaz de repetirla como periquito,
ya aprendí. Ahora, pues ese fin queda completamente rebasado y tenemos que justamente la finalidad del acto educativo no es nada más la repetición y transmisión de información, sino que en realidad el educando, el alumno, pues se convierta, número uno, en un agente activo, pero también que se convierta en un agente, en una persona que participa y se involucra justamente en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, no todo va a ser trabajo o chamba del docente, ¿sí? Y dentro de estos fines, pues está justamente ya no nada más repetir, o sea, recibir y repetir, sino también aprender y aprender con H, es decir, apropiarse del conocimiento. ¿Y cómo nos damos cuenta que nos hemos apropiado del conocimiento? Cuando podemos ciertamente a lo mejor replicarlo, repetirlo, ¿por qué no? También es algo importante, pero también desmenuzarlo, analizarlo, criticarlo, evaluarlo y pues sobre todo buscarle una finalidad práctica que tenga que ver con la respuesta hacia una necesidad del ser humano, ¿sí? Pues por lo tanto también otro tópico, otro tema de reflexión pedagógica va a ser la generación, la creación o la optimización de medios a través de los cuales se pretenda conseguir el aprendizaje. Ok, pues quienes están a lo mejor un poco más, ¿cómo decirlo? Como más relacionados, un poco más clavados, por qué no decirlo, con la cuestión educativa, pues sabrán que pues la planeación didáctica, la planeación académica, el hacer los programas de estudio, pues obviamente es una tarea que no muchas veces es muy grata, pero que es algo estrictamente necesario si es que yo quiero aprovechar al 100% los recursos educativos, los recursos didácticos, los recursos de aprendizaje con los cuales se cuenten, ¿sí? Una queja frecuente que a lo mejor pues en el pasado, en tiempo anterior a la pandemia, de repente decíamos, por ejemplo en mi caso, en mi generación de compañeros universitarios, de repente es que, ok, nos dejaba el maestro una actividad de investigación y pues nos tenemos que ir a encerrar literalmente, no en sentido figurado, a la biblioteca buscando información y a lo mejor se perdía mucho tiempo pues justamente buscando, echarnos un clavado en lo que es la búsqueda de documentos bibliográficos. Actualmente esto pues queda completamente obsoleto, no siempre, claro está, o no del todo, queda obsoleto y obviamente pues es sustituido por las por las terminales de computadora. Ok, antes tenía que buscar el libro en donde estuviera, biblioteca de la escuela, biblioteca pública, y si no estaba pues tenía que comprarlo, ¿sí? Ahora pues basta con a lo mejor tal vez ¿cómo decirlo? Como buscar en internet tal libro, tal información y pues obviamente ahí está. Entonces ahora no nos podemos quejar de que no hay información. Nos quejamos tal vez, no hay internet, no hay datos, está fallando el internet, no tengo una computadora con mucha velocidad. Nos quejamos de eso ahora, pero no nos podemos quejar entonces de que no hay información. Bien, otra cuestión importante dentro de todo esto es, pues ya veíamos un poquito ahorita lo que no es la pedagogía, su definición etimológica, una definición de pedagogía también. Ahora hay que establecer, sin embargo, unas diferencias básicas, muy elementales, entre lo que es la pedagogía y la educación, o sea, la docencia, la labor del maestro. En la pedagogía genera teorías, o se dedica más a la parte teórica, conceptual, discursiva tal vez,
En cambio, la educación es justamente poner en práctica dichas teorías pedagógicas. La pedagogía es un fenómeno, decíamos, lo hemos estado diciendo en toda esta presentación, que tiene que ver con un proceso de reflexión. En cambio, la educación siempre va a ser necesariamente, y más en nuestros días, en esta nueva modernidad, nueva normalidad, tiene que ser un proceso activo. Por así decirlo, la pedagogía brindaría un concepto o un marco de referencia de lo que es ideal, lo que es como la práctica esperable, lo que es así como lo óptimo de alcanzar. En cambio, la educación pues sería partir de una realidad que ya está visible a primera mano, ¿sí? Entonces la pedagogía es como lo ideal y pues la educación es lo real, ¿sí? Y de alguna manera un elemento muy importante dentro de todo esto es que la pedagogía tiene que ver con un proceso de pensamiento reflexivo y la educación pues con una parte, dado que es una situación práctica, pues más bien recurriría a una cuestión de la experiencia, ¿sale? Pero a todo esto, pues hemos hablado pues en esta breve presentación acerca de lo que es la educación, ¿sí? Primero que nada, tendríamos que considerar que la educación, como dice la información en la diapositiva en pantalla, es un fenómeno, es un proceso, ¿sí? Es decir, no es una meta, es un proceso, más bien es el cómo se llega a tal o cual cosa, pero que permanece activo, como lo comentaba anteriormente, durante todo el ciclo vital de la persona, ¿sí? Es decir, siempre vamos a seguir siendo capaces de poder aprender y también, obviamente, esto nos remitiría a la idea de que siempre vamos a poder beneficiarnos de una situación educativa o tener acceso a la educación, incluso en la etapa de la senectud, de la vejez, donde a lo mejor alguien pudiera decir, bueno, es que pues ya para qué quiero estudiar si ya tengo 65 años, 70 años, digo, ¿ya para qué? Digo, ¿para qué voy a matricularme en una universidad donde hay un montón de jóvenes que a lo mejor pues ni siquiera van a entender mi punto de vista, me van a hacer bullying, se van a hablar de mí? ¿Para qué me ahorro eso? Digo, ¿para qué me expongo a eso? Mejor me lo ahorro y pues me dedico a otra cosa. Pero ciertamente hay personas que a lo mejor, ok, bueno, pues justamente por las características de su nuevo estatus, de ya de estar jubilados del trabajo que ven desempeñando, pues a lo mejor es el tiempo de retomar proyectos que pues por cuestiones de la vida no se pudieron llevar a cabo, no se pudieron consolidar. Dentro de esto pues obviamente cobrará notoria importancia el dejar o concluir o tomar, perdón, no dejar terminada, más bien concluir una carrera profesional. Entonces, principalmente en ese sentido, pues tenemos que el ser humano puede buscar aprender en cualquier etapa del ciclo vital, ¿sí? Ciertamente entonces la educación la podemos considerar como una cuestión que tiene que ver con una institución social que va a permitir y promover la adquisición de habilidades, conocimientos, es decir, saber hacer cosas y conocer cosas. Sobre todo con la finalidad última de ampliar horizontes, metas, expectativas muy, muy personales, ¿sí? Es justamente lo que decía en este momento, hace un momento, ok, sí, a lo mejor, ok, yo no voy a ejercer ya como médico, ¿sí? Yo no voy a ejercer tal vez como abogado,
Yo no voy a ejercer tal vez como psicólogo, ¿sí? Pero toda mi vida quise pues tener una profesión. Algunas personas pueden decir incluso, no me quiero morir sin haber estudiado algo. Aunque a lo mejor yo sé que no voy a poder ejercer, que a lo mejor pues no sé, digo, nadie tiene el tiempo comprado, a lo mejor ni siquiera alcanzo a terminar, pero por lo menos no me voy a morir, o como decía ahorita, no voy a morirme o no me quedo con las ganas de seguir, continuar con una formación académica, ¿sale? En ese sentido, pues entonces la educación es algo práctico, algo dinámico, que tiene una amplia repercusión en todas las sociedades humanas. Es decir, en cualquier sociedad humana siempre se da esta labor o siempre se hace presente la educación como fenómeno social. En un tema, bueno, mucho más adelante, pues se habla un poquito justamente acerca de esta parte de lo que es la profesión y la relación que tiene con la educación. En ese sentido, entonces, dentro de la labor educativa, pues va a estar justamente la satisfacción de una necesidad subyacente. Es decir, quiero aprender algo nuevo que me ayude a resolver un problema que se me presenta en la vida cotidiana. Ya esto no podemos dejar de considerar todo esto, porque justamente va a ser el pilar sobre el cual va a descansar todo lo que se pretenda englobar como o bajo el término de educación. ¿Sí? Pero ojo, no toda la educación es igual. Hablamos justamente de tres tipos diferentes de lo que es educación. Lo primero, lo que es la educación formal, que de manera cotidiana entendemos o sabemos que es la educación que se recibe dentro de una institución diseñada para tal fin, es decir, una escuela. Esa es la educación formal, la que se imparte en clases. Pero también tenemos educación no formal, ¿sí? Donde esta educación no formal, esta no se da en el contexto exclusivo de una institución educativa. Educación no formal también sería lo que yo aprendo de mis padres, lo que me leen, la forma en que me tratan, la forma en que van modelando mi conducta y mis hábitos. ¿Sí? Esa es la educación no formal. Insisto, es la que se presenta generalmente sin necesidad de asistir a una institución pública o privada que brinde servicios educativos. Pero también en ese sentido tenemos otra variante de educación, que es la educación informal. A veces se suele confundirse la educación la educación no formal con la educación informal. No son lo mismo. La educación no formal es la que se da de alguna manera justamente no siguiendo ciertas formas, es decir, no siguiendo un plan determinado de aprendizaje, no voy a contratar a un maestro para que me enseñe a, por ejemplo, ir al baño, ¿sí? Cuando estoy bajo el control de cuando estoy trabajando con el control de los esfínteres. Básicamente, quienes enseñan a ir al baño, pues son los propios padres de familia, más en concreto la mamá. Pero en el caso de la educación informal, es aquella que se va a llevar a cabo dentro de instituciones educativas, pero donde a lo mejor no hay cierta formalidad, ¿sí? O no se siguen ciertos parámetros, no se siguen ciertas reglas.
Es importante entonces hablar que justamente la educación informal pues va a tener una repercusión inmediata en lo que es la parte de la generación o proliferación pues de instituciones que a lo mejor no están reglamentadas correctamente y que pues de alguna forma pretenden dar educación, pero no hay un reconocimiento o una validez oficial. Justamente para que una institución pueda brindar servicios educativos formales, tiene que justamente cumplir con un montón de requisitos, ¿sí? Y de esos requisitos se va a encargar justamente pues la educación, lo que es la educación informal, ¿sale? Bien, espero que esta pequeña introducción pues sea de agrado para ustedes, que sea pues que se despejen algunas dudas tal vez conceptuales en esta parte de lo que es la labor de pedagogo y la labor del docente. Pues como siempre, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración a través de lo que son redes sociales y comentarios del video o directamente comentarios o preguntas o comentarios a través del teléfono, mensaje de WhatsApp, ¿sí? Bien, entonces por mi parte es todo, agradecer su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y que estén muy bien.